Hola, hola, mi gente guapa de YouTube. Q copyright emociu superíndice 3N tenerlos una vez mood SAQ en este rinconcito de la internet que tanto nos gusta. Hoy prepúrense porque vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura que a muchos de ustedes les va a encantar, un tema que ha sido objeto de muchísimas conversaciones, especulaciones y por Q copyright no decirlo, hasta de suspiros. Hoy vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael, o Moon S. bien, de la relación superíndice 3N que vivieron y que sigue generando un mar de interrogantes, una conexión superíndice 3N que para muchos fue Moon S. que una simple coincidencia en el set. Vamos a desentrar más menosar, en la medida de lo posible, ese destino inevitable del que tanto se ha hablado, esa cumica que traspasó superíndice 3 la pantalla y que marcó superíndice 3 a muchos corazones. Y bueno, antes de que nos lancemos de lleno a este mar de emociones, les recuerdo que si son nuevos por AQ, no se olviden de darle al botoncito rojo de suscribirse para que no se pierdan ninguno de nuestros superíndice 3 vídeos, donde exploramos juntos el universo de nuestras celebridades favoritas, con análisis, reflexiones y mucho salseo. Asu que sin Moon S. preúmbulos, agarren sus palomitas, superíndice 3 nanceceu superíndice 3 modos, porque este viaje a Trabu copyright S de la historia de Kerem y Hande estu por comenzar. Vamos a retroceder un poco en el tiempo, al punto de inicio de esta historia, a ese momento en que Kerem y Hande cruzaron sus caminos en el set de Senu con diéresis al Cap, o L'Office in the Air, como la conocemos en muchos lugares. Desde el primer instante la magia entre ellos fue palpable. Esos cruces de miradas, esas sonrisas tumidas, esa tensión superíndice 3N en el aire, todo gritaba una conexión superíndice 3N especial, algo que iba mucho Mood S.A.U. de la simple actuación superíndice 3N. Y no me refiero a la interpretación superíndice 3N de Eda y Serkan, sino a lo que se sentúa entre Kerem y Hande. Los fanáticos, como buenos detectives, no tardaron en captar esas más menosales, en leer entre luneas, en descubrir esos más menosos detalles que confirmaban lo que muchos sospechaban. AQ agua algo Mood S que una simple amistad. AQ se estaba gestando una historia de amor que tenúa todos los elementos de un cuento de hadas moderno. Las redes sociales se inundaron de comentarios, de teorías, de vídeos que analizaban cada gesto, cada mirada, cada interacción superíndice 3N entre ellos. Y no era para menos, la química que irradiaban era innegable, era como si sus almas se hubieran reconocido desde el primer momento, como si estuvieran destinados a encontrarse, a vivir esta historia. Recuerdo que por aquellos días cada entrevista, cada aparición superíndice 3N pública de Kerem y Hande era un evento. Todos estuvamos atentos a sus palabras, a sus reacciones, intentando descifrar los secretos de sus corazones. Y la verdad es que ellos no acuan mucho por disimular la atracción superíndice 3N que sentúan el uno por el otro. Sus miradas se buscaban constantemente, sus risas eran superíndice 3 cómplices, sus gestos tiernos, todo era una declaración superíndice 3N silenciosa de amor. Y claro, eso desató superíndice 3 la euforia entre sus fans, que bautizaron a la pareja como Anker, un nombre que se convirtió superíndice 3 en sinu superíndice 3 nimo de pasiu superíndice 3N, de complicidad y de amor verdadero. Fue un fenu superíndice 3 meno que trascendió superíndice 3 las fronteras, que unió superíndice 3 a personas de diferentes culturas en torno a una misma emoción superíndice 3N, a un mismo deseo, ver a Kerem y Hande juntos, no solo en la ficción superíndice 3N, sino también copyright N en la vida real. Y bueno, como en todo cuento de hadas, hubo momentos mágicos, instantes que parecían sacados de una película romántica. Recuerdo los vídeos que circulaban de sus viajes juntos, de sus salidas a cenar, de esos paseos por las calles de Estambul, tomados de la mano, compartiendo risas y confidencias. Era como si vivieran en su propia burbuja, ajenos al ruido del mundo exterior, entregados por completo a la magia de su amor. Pero claro, como en toda historia, también copyright N hubo momentos de incertidumbre, de dudas, de rumores que ponían a prueba la solidez de su relación superíndice 3N. Hubo quienes aseguraban que todo era un montaje, una estrategia de marketing para promocionar la serie, otros que especulaban sobre terceras personas, y algunos que simplemente no podían creer en la posibilidad de un amor tan perfecto. Pero a pesar de todo, Kerem y Hande parecían mantenerse firmes, unidos por ese lazo invisible que solo ellos entendían. Y la verdad es que no puedo culpar a nadie por las dudas, es fácil caer en el escepticismo cuando se trata de relaciones en el mundo del espectáculo, donde la imagen y las apariencias muchas veces lo son todo.
Pero en el caso de Kerem y Ande había algo diferente, algo autocopyrightnico, una chispa que no se podía fingir. Era como si sus almas se hubieran encontrado y a pesar de las dificultades, estuvieran destinadas a estar juntas. Y a pesar de las idas y venidas, la gente seguía viendo esa conexión superíndice 3n, esa chispa. Y luego llegamos al punto de inflexión superíndice 3n en esta historia, al momento en que Kerem y Ande confirmaron lo que todos ya sabían, que eran muy que amigos, que había amor entre ellos. Fue un momento de alegría de celebración superíndice 3n, de euforia para todos sus fans. Las redes sociales explotaron, los titulares de los medios se inundaron de noticias, y el mundo entero fue testigo del nacimiento de una de las parejas queridas y admiradas del momento. Y claro, durante ese tiempo fueron muchos los momentos que se compartieron con los fans, vídeos y fotos de viajes y eventos, dejando ver esa conexión superíndice 3n especial que tenían. Se veían radiantes, enamorados, felices de compartir su amor con el mundo. Y nosotros, los que hemos seguido su historia desde el principio, no podíamos evitar sentirnos felices por ellos. Verlos juntos irradiando esa energía positiva, nos daba esperanza, nos sacó a creer en la posibilidad de encontrar el amor verdadero, ese que te hace sentir que eres la persona afortunada del mundo. Pero como suele suceder en las historias de amor, también copyright N hubo un capítulo de separación superíndice 3n. Y para muchos, este fue el momento de ese difícil de la historia. La noticia de su ruptura cayó superíndice 3 como un balde de agua fría, dejando un vacuo en los corazones de sus fans. Y de repente todo ese cuento de hadas pareció haber llegado a su fin. Los rumores volvieron a inundar las redes, se especuló superíndice 3 sobre las razones de la ruptura, se buscaron culpables, y se analizaron cada una de sus palabras. Y la verdad, es que la separación superíndice 3n fue dolorosa para todos. Los fans no podían creer que la pareja que tanto habían admirado se hubiera separado, que ese amor que parecía indestructible hubiera llegado a su fin. Se generaron debates, se hicieron análisis, e incluso se crearon teorías sobre una posible reconciliación superíndice 3n. Y aunque en ese momento no se dieron razones, lo que sucedió superíndice 3 claro, es que siempre había un cariño más menos o mutuo entre ellos. Pero a pesar de la tristeza, también copyright N hubo un mensaje de esperanza. Y es que aunque su relación superíndice 3n como pareja haya terminado, muchos creen que el lazo que los une sigue intacto. Se han visto mensajes de apoyo entre ellos, comentarios sutiles en redes sociales, y gestos que para muchos son una prueba de que el amor, aunque transformado, sigue presente. Es como si su historia no hubiera terminado, sino que simplemente hubiera entrado en un nuevo capítulo, en una nueva dimensión superíndice 3n. Y la verdad, es que es difícil predecir qué copyright pasar en el futuro. Quizá se vuelvan a encontrarse, quizá se sigan caminos diferentes, pero lo que es innegable es que su historia ha dejado una huella imborrable en la memoria de todos los que la hemos seguido. Anker se convirtió superíndice 3 en un referente, en un símbolo de amor, de pasión superíndice 3n, y de conexión superíndice 3n. Y aunque ya no es tu copyright N juntos como pareja, su historia siempre será recordada. Porque al final el amor deja una marca en nuestras vidas, nos transforma, nos enseña más menos y nos hace creer en la magia de las relaciones humanas. Y la historia de Kerem y Ande sin duda alguna, es una historia que vale la pena recordar. Y bueno, hablando de esa conexión superíndice 3n inevitable, quiero detenerme en este punto. Porque ese ayu de la relación superíndice 3n romántica, creo que hay algo de ese profundo que une a Kerem y Ande. Es como si hubieran sido enviados a la vida del otro con un propus superíndice 3 sito, con una misión superíndice 3n. Tal vez, fue para enseu más menos arse lecciones importantes, para crecer juntos, para inspirarse mutuamente. O quizá simplemente para demostrar que el amor puede manifestarse de diferentes maneras, que las relaciones evolucionan, y que los finales no siempre son como los imaginamos. Y la verdad, es que me gusta pensar que su historia, aunque haya tenido un capítulo de separación superíndice 3n, no ha terminado. Me gusta creer que el destino aún tiene planes para ellos, que sus caminos volverán a cruzarse, que su conexión superíndice 3n perdurará en el tiempo. Y es que cuando hay un vínculo tan fuerte, una chispa tan especial, es difícil dejarlo ir por completo. Es como si sus almas estuvieran destinadas a encontrarse una y otra vez, a pesar de los obstáculos y las dificultades.
Y claro, entiendo que haya muchas preguntas, muchas dudas, muchas especulaciones alrededor de esta historia. Pero al final, creo que lo más importante es recordar que Kerem y Ande son seres humanos, con sus propias emociones, con sus propias luchas y con sus propias decisiones. Y como fans debemos respetar su privacidad, su espacio y sus tiempos. Debemos apoyarles en sus proyectos individuales, alegrarnos por sus logros y enviarles buena energía, independientemente de si juntos o separados. Porque al final el amor en todas sus formas siempre será una fuerza poderosa, una energía que nos conecta, que nos transforma y que nos hace creer en la magia de la vida. Y la historia de Kerem y Ande es un testimonio de ello. Es una historia que nos recuerda que el amor puede sorprendernos cuando menos lo esperamos, que puede aparecer en los lugares mundos e inesperados, y que puede dejarnos una huella imborrable en el corazón superíndice 3N. En definitiva, lo que nos deja la historia de Kerem y Ande es una reflexión superíndice 3N sobre el amor, el destino y la complejidad de las relaciones humanas. Nos recuerda que las conexiones mundos fuertes pueden surgir de los lugares mundos e inesperados y que, aunque las relaciones cambien o terminen, el impacto que dejan en nuestras vidas es imborrable. Su historia nos invita a creer en el poder de la química, en la fuerza de la atracción superíndice 3N, y en la posibilidad de que el destino, de alguna manera, nos guíe hacia las personas correctas. Y aunque cada uno de nosotros tenga una interpretación superíndice 3N diferente de su historia, lo importante es que nos deje una lección superíndice 3N, un aprendizaje, una reflexión superíndice 3N sobre la vida y el amor. Y en mi caso particular, la historia de Kerem y Ande me enseñó más menos su condiéresis superíndice 3 que el amor puede ser una fuerza poderosa, una energía que nos conecta, que nos transforma y que nos hace creer en la magia de la vida. Y bueno, mi gente hermosa, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este viaje a Trabu Copyright de la historia de Kerem y Ande, que hayan disfrutado de mis reflexiones, y que se hayan sentido identificados con mis emociones. En resumen, hoy hablamos de esa química innegable que surgió superíndice 3 entre Kerem y Ande en el set de grabación superíndice 3N, de ese romance que conquistó superíndice 3 corazones alrededor del mundo, y de esa separación superíndice 3N que dejó superíndice 3 una huella de incertidumbre y esperanza. Hablamos de CEU superíndice 3 mo el destino, de alguna manera, unió superíndice 3 sus vidas, y CEU superíndice 3 mo su historia sigue siendo un tema de debate y especulación superíndice 3N. También Copyright N reflexionamos sobre la complejidad del amor, la importancia de respetar las decisiones de los DMUDS, y la necesidad de mantener la esperanza en el futuro. Pero sobre todo, hablamos de la fuerza de la conexión superíndice 3N, de esa energía que une a las personas, y que las hace sentir que forman parte de algo muy grande. Quiero agradecerles de todo corazón superíndice 3N por acompañarme una vez más en este espacio, por dedicarme su tiempo y por compartir sus pensamientos. Cada uno de sus comentarios significa mucho para mí, y me anima a seguir creando contenido que les guste y les interese. Que no se olviden de dejarme sus opiniones aquí abajo, ya saben que me encanta leerles y saber qué Copyright piensan sobre este tema. ¿Qué Copyright creen ustedes? ¿Creen que el destino tiene algo preparado para Kerem y Ande? ¿Creen que su historia es una muestra de amor verdadero, o simplemente una coincidencia? Me muero de ganas por leer sus comentarios y saber qué Copyright opinan. Además, si tienen alguna otra sugerencia sobre temas que les gustaría que abordemos en Superíndice 3 vídeos, no duden en dejarla en los comentarios, siempre tomo en cuenta sus opiniones. Y bueno, antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó Superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle al botoncito de me gusta, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal para que no se pierdan ninguno de mis Superíndice 3 vídeos. Recuerden que al suscribirse se unen a esta maravillosa comunidad, donde compartimos nuestras pasiones, nuestras emociones y nuestras reflexiones sobre el mundo del espectáculo y la vida en general. Que sin más preámbulos, les mando un abrazo gigante, les deseo lo mejor, y les digo que nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Hasta la Superíndice 3.